Me desperté en el Hospital Ángeles de Puebla sin saber exactamente cuántos días había estado inconsciente. El techo era blanco, las luces eran frías, había un olor particular en ese cuarto, desinfectante, flores marchitas, el aire reciclado de un lugar donde la gente llega rota y espera salir entera. Me tomó varios minutos recordar cómo había llegado ahí. El accidente en la carretera federal 150 entre Puebla y Veracruz, la lluvia, los faros que aparecieron de la nada, el sonido que no quiero volver a describir. Me llamaba Sofía Reyes Domínguez, 32 años, contadora, originaria de Puebla, criada en una casa de clase media en la colonia La Paz, hija de Ernesto Reyes Gutiérrez, el hombre que me enseñó a montar bicicleta en el patio de la Casa de La Paz, el hombre que se sentaba a ver el fútbol los domingos con una cerveza fría y me dejaba recortar cupones del periódico aunque nunca los usábamos. No era mi padre biológico. Carmen Domínguez de Reyes, la mujer que me había peinado cada mañana antes de la escuela, que me había enseñado a hacer chile en nogada con la receta de su abuela, que había llorado más que yo en mi graduación universitaria, no era mi madre biológica. La familia Reyes Domínguez, con toda su historia y su ferretería, y sus domingos de fútbol y sus navidades en casa de la abuela en Cholula, era una fabricación. Y alguien había pagado 87,000 pesos para asegurarse de que yo lo supiera. Salí del hospital 4 días después, con la carpeta Manila bajo el brazo y una fractura en la identidad que ningún médico podía tratar. No le dije nada a mis padres, a Ernesto y Carmen, a las personas que seguiría llamando mis padres porque no tenía otro vocabulario para ellos, todavía. Vine a casa en Puebla. Me senté en mi cuarto de la infancia con sus pósters de Frida Kahlo y su ventana que daba al jardín y empecé a investigar. Mi primera parada fue el propio Hospital Ángeles. Hablé con la administradora de cuentas, una mujer eficiente y algo impaciente llamada licenciada Vargas, quien me confirmó que el pago había llegado como transferencia electrónica desde una cuenta bancaria privada a las 6:42 de la mañana del día de mi alta. La cuenta pertenecía a una empresa llamada Inmobiliaria Castellanos y Asociados, SADCB, con domicilio fiscal en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. ¿Hay cámaras de seguridad en el piso donde estaba mi cuarto?, pregunté. La licenciada Vargas me miró con la expresión de alguien que ha tenido esta conversación antes y no la disfruta. Las imágenes son confidenciales, dijo. Necesitaría una orden judicial. Pasé 3 días golpeando paredes de privacidad médica y silencio institucional que parecían deliberadamente construidas para detenerme. Nadie en el hospital recordaba haber visto a nadie entrar a mi cuarto esa noche. La carpeta simplemente había aparecido, como si alguien conociera los turnos, los pasillos, los puntos ciegos de las cámaras. Alguien que había planeado esto cuidadosamente. Alguien que conocía el hospital. Alguien con recursos suficientes para pagar 87,000 pesos sin pestañear y con la discreción suficiente para no dejar rastro visible. La primera pista real llegó de manera inesperada. Revisando el estado de cuenta del hospital por 10ª vez, noté algo que había pasado por alto. En la esquina inferior del documento, casi invisible, había un número de referencia interno. Se lo mostré a una amiga que trabajaba en el sector bancario en la Ciudad de México, una mujer llamada Daniela Herrera, que me debía varios favores y que tenía la habilidad particular de encontrar información que no estaba destinada a ser encontrada. Daniela me llamó 2 días después. Inmobiliaria Castellanos, dijo, sin preámbulo. No es una inmobiliaria, es una empresa holding. Y el nombre detrás de ella es Don Rafael Castellanos Vidal. Me quedé en silencio. ¿Ese nombre te dice algo?, preguntó Daniela. No me decía nada, y sin embargo, en una de las fotografías antiguas de la carpeta Manila, una foto en blanco y negro de lo que parecía ser una hacienda en el estado de Oaxaca, con 2 hombres jóvenes parados frente a una puerta de madera enorme, había un nombre escrito a lápiz en el reverso. Rafael, Puebla, 1987. Don Rafael Castellanos Vidal
Tenía 74 años y era uno de los empresarios más discretos y más poderosos del estado de Oaxaca. No era el tipo de hombre que aparecía en revistas de negocios ni en eventos sociales de Ciudad de México. Era el tipo de hombre cuya riqueza era tan antigua y tan profunda que no necesitaba exhibirse. Tenía tierras en los valles centrales de Oaxaca, intereses en empresas textiles en Puebla, propiedades en la Ciudad de México y una reputación construida sobre décadas de silencio estratégico. Encontré todo esto a través de Daniela, de registros públicos del SAT, de notas de negocios en periódicos regionales de Oaxaca y de una conversación de 3 horas con un periodista jubilado de Puebla llamado don Marcos Aguirre, quien había cubierto la escena empresarial poblana durante 30 años y que recordaba el nombre Castellanos con una expresión que mezclaba respeto y algo más oscuro. Castellanos tuvo una historia en Puebla, me dijo don Marcos en una cafetería del centro histórico, bajando la voz como si las paredes de piedra colonial pudieran escuchar. A finales de los 80, una historia que se cerró muy rápido y muy bien cerrada. Hubo una muchacha, hubo un embarazo, y luego no hubo nada, porque cuando tienes suficiente dinero, las cosas dejan de existir. Me fui de esa cafetería con las manos temblando. Aquella noche revisé las fotografías de la carpeta Manila una por una con una lupa. En la foto de la hacienda de Oaxaca, Rafael, Puebla, 1987, el segundo hombre joven no era identificable, pero en otra fotografía, una a color esta vez, había una mujer joven de no más de 20 años, con el cabello negro largo y los ojos claros, parada frente a lo que reconocí inmediatamente como el jardín de mis padres en la colonia La Paz. Volteé la fotografía. Carmen, 1988. Mi madre, Carmen Domínguez de Reyes, había conocido a don Rafael Castellanos Vidal en 1988, un año antes de que yo naciera. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llegó el segundo contacto del benefactor anónimo. No fue una carpeta esta vez, fue una llamada a mi teléfono celular desde un número privado. No había voz al otro lado, solo el sonido de una respiración tranquila, y luego, después de varios segundos de silencio, el sonido de un papel siendo colocado cerca del auricular y una dirección siendo leída por un hombre anciano, grave y cansado. Hacienda San Marcos, carretera Oaxaca-Tlacolula, kilómetro 34. Venga sola. Manejé a Oaxaca un martes por la mañana. 6 horas por la carretera federal, pasando por Izúcar de Matamoros, subiendo la sierra, bajando hacia los valles donde el aire huele diferente, más seco, más antiguo, como si el tiempo se moviera más despacio en esa tierra. Llegué a la hacienda San Marcos al atardecer. Era exactamente como en la fotografía de la carpeta. La puerta de madera enorme, las paredes de adobe encalado, las bugambilias que caían sobre el muro como si llevaran décadas intentando cubrirlo todo. Un hombre mayor me abrió la puerta, alto, delgado, con el cabello completamente blanco y los ojos que reconocí de inmediato porque eran los mismos ojos que había visto toda mi vida en el espejo. Don Rafael Castellanos Vidal me miró en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Te pareces mucho a tu madre». Nos sentamos en una sala que olía a libros viejos y a madera barnizada. Afuera el sol se ponía sobre los valles centrales de Oaxaca y pintaba todo de naranja y ocre. Don Rafael habló durante 2 horas sin que yo dijera casi nada. Me contó que había conocido a Carmen Domínguez en Puebla en 1987, que se habían amado durante casi un año, que cuando Carmen quedó embarazada, él tenía ya un matrimonio arreglado con la hija de otra familia de dinero, un matrimonio que representaba la fusión de 2 fortunas y que no podía romperse sin consecuencias devastadoras para ambas familias, que su propio padre, don Rodrigo Castellanos, un hombre de la vieja guardia oaxaqueña que entendía el poder como una cuestión de sangre y apellido, le había dejado en claro que el bebé no podía existir dentro del nombre Castellanos. No podía existir. Esas habían sido las palabras exactas. Pero Carmen había rechazado la otra opción, y don Rafael, más joven entonces, más cobarde, más atrapado entre el amor y el miedo al apellido, había encontrado una solución intermedia.
Había buscado a un hombre de confianza, un hombre bueno, un contador joven de Puebla llamado Ernesto Reyes que necesitaba dinero para poner su ferretería y que amaba a Carmen desde la preparatoria sin haber sido nunca correspondido. Le había propuesto un acuerdo. Ernesto daría su apellido al bebé, Carmen tendría una familia, el bebé tendría un padre y don Rafael pagaría la ferretería, la casa en la colonia La Paz y una cantidad mensual que nunca se habló en voz alta pero que llegó puntualmente durante 18 años. A cambio, silencio total, documentos firmados, una historia fabricada tan sólida que ni siquiera Carmen y Ernesto la cuestionaron después de un tiempo porque era más fácil vivir dentro de ella que fuera. ¿Y mi madre lo sabe?, pregunté. La primera pregunta que pude articular después de 2 horas de escuchar el derrumbe de mi propia historia. El hombre anciano frente a mí se veía de repente muy viejo y muy cansado. «Porque me estoy muriendo», dijo simplemente. «Cáncer de páncreas, 3 meses, quizás 4. Y no podía irme sin que tú supieras». Hizo una pausa. «Y porque tienes 2 medios hermanos, mis hijos legítimos, que heredarán todo lo que tengo. Y tú, Sofía, eres mi primogénita. Tienes derecho legal a una parte de esa herencia. Pero más que eso, su voz se quebró apenas. Tienes derecho a saber que exististe en mi mente y en mi corazón cada uno de los 32 años que no estuve». El sol terminó de caer sobre los valles de Oaxaca. Yo no lloré, no todavía. Tenía demasiadas cosas procesando al mismo tiempo, demasiadas versiones de mi propia vida reorganizándose simultáneamente como los fragmentos de un espejo roto que nunca volvería a quedar exactamente igual. Manejé de regreso a Puebla esa noche, con las manos firmes en el volante y la mente en un silencio que no era paz, sino la quietud particular que viene después de que algo muy grande termina de caer. Ernesto y Carmen me esperaban despiertos en la sala. Alguien les había avisado. Don Rafael supuse, o quizás simplemente lo sabían, la manera en que los padres saben cuando algo ha cambiado para siempre en sus hijos. Mi madre, Carmen, la mujer que me enseñó a hacer chile en nogada y que había llorado más que yo en mi graduación, se levantó cuando entré y me miró con los ojos llenos de un miedo que llevaba 32 años cargando. «Sofía», empezó. «Ya sé todo», dije. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Luego me acerqué a ella y la abracé, porque era mi madre, no por sangre, sino por cada mañana que me peinaba para ir a la escuela, por cada chile en nogada, por cada lágrima en cada graduación, por cada año de amor que no había necesitado un resultado de ADN para ser completamente real. Hay familias que se construyen con sangre, y hay familias que se construyen con presencia, con sacrificio y con la decisión diaria de quedarse. Ernesto Reyes no era mi padre biológico, pero era mi padre, y ninguna carpeta Manila, ninguna prueba de ADN, ningún hombre anciano en una hacienda oaxaqueña con 3 meses de vida podía cambiar eso.